Hoy les traigo una historia que les pondrá los pelos de punta, así que apaguen las luces, acomódense y prepárense para lo que viene. Comencemos. El misterio del hospital abandonado. Una historia de terror que no creerás. Esto que les voy a relatar sucedió hace aproximadamente 10 años. La ciudad en cuestión ha crecido desde entonces, pero en aquel tiempo todavía había áreas que parecían olvidadas por el progreso. Una de ellas era el viejo hospital de la ciudad, un lugar que había estado en funcionamiento durante casi medio siglo, antes de ser clausurado debido a la falta de fondos y mantenimiento. Hoy, ese hospital abandonado es solo una sombra de lo que fue, pero las historias y los rumores sobre lo que sucedió allí persisten. Yo me desempeñaba como reportero en un pequeño periódico local en Nueva York. Siempre me había apasionado investigar historias olvidadas y darles vida nuevamente en mis artículos. Fue durante una conversación con un viejito del lugar que escuché por primera vez sobre el hospital abandonado y sus supuestos fenómenos paranormales. Curioso por naturaleza, decidí que esa sería mi próxima gran historia para Gala Latina. El edificio se encontraba en las afueras de la ciudad, rodeado por un bosque que parecía haberse adueñado del lugar con el tiempo. Al llegar, me encontré con una estructura decadente, con ventanas rotas y paredes llenas de grafitis. Todo indicaba que el lugar había sido víctima de saqueos y vandalismo. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue la atmósfera inquietante que se sentía en el aire, como si el mismo edificio guardara un oscuro secreto. Decidí hacer una investigación exhaustiva sobre el hospital. Pasé días en la biblioteca local en la ciudad de Nueva York, revisando archivos y entrevistando a antiguos empleados y pacientes. Las historias que escuché eran perturbadoras. Algunos hablaban de experimentos médicos ilegales, otros de pacientes que desaparecieron misteriosamente. Pero lo que más me impactó fue el testimonio de una enfermera que aseguraba haber visto sombras moviéndose en los pasillos durante sus turnos nocturnos. Finalmente, encontré un antiguo registro que mencionaba la existencia de un sótano en el hospital, un lugar que aparentemente había sido clausurado años antes del cierre del edificio. Decidí que debía investigar ese sótano por mí mismo, aunque no podía ignorar el creciente temor que sentía al pensar en lo que podría encontrar allí. Equipado con una linterna y mi grabadora, me aventuré a entrar al hospital una noche. El lugar estaba en completo silencio, salvo por el ocasional crujido de la estructura. Encontré las escaleras que llevaban al sótano detrás de una puerta metálica que estaba ligeramente entreabierta. A medida que descendía, el aire se volvía más frío y denso. La linterna apenas iluminaba el camino, creando sombras que parecían moverse a mi alrededor. Al llegar al fondo de las escaleras, me encontré con un pasillo largo y estrecho. Las paredes estaban cubiertas de moho y el olor a humedad era penetrante. Empecé a caminar lentamente, tratando de no hacer ruido. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Me detuve en seco, tratando de identificar de dónde provenía, pero el sonido se desvaneció tan rápido como había aparecido. Continué avanzando, cada vez más convencido de que no estaba solo en ese lugar. Llegué a una puerta al final del pasillo y al abrirla me encontré con una habitación llena de viejas camillas y equipo médico oxidado. Pero lo más inquietante fue la figura que vi al fondo de la sala. Era una sombra alta y delgada que parecía observarme. Intenté iluminarla con mi linterna, pero la figura se desvaneció ante mis ojos, dejándome con un profundo sentimiento de pavor. Decidí que ya había tenido suficiente y comencé a regresar hacia las escaleras. Sin embargo, los susurros volvieron, esta vez más claros y persistentes. Sentía que algo o alguien me estaba siguiendo. Apresuré el paso, pero al llegar a las escaleras, la puerta metálica se cerró de golpe,
atrapándome en el sótano. Desesperado, traté de abrir la puerta, pero estaba firmemente cerrada. Los susurros se hicieron más fuertes y sentí un frío intenso recorrer mi espalda. De repente, las luces parpadeantes de la linterna iluminaron brevemente la figura de un hombre de mediana edad, con una expresión de dolor en su rostro. Estaba vestido con un uniforme de paciente del hospital y sus ojos parecían suplicantes. Fue en ese momento que recordé uno de los relatos que había leído en los archivos. Hablaba de un paciente que había sido sometido a experimentos y que finalmente había fallecido en el hospital. Su espíritu, según las historias, nunca había encontrado paz y seguía vagando por el edificio. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me di cuenta de que debía encontrar otra salida. Regresé por el pasillo, buscando cualquier indicio de una ventana o una puerta secundaria. Finalmente, encontré una pequeña ventana en lo alto de una de las paredes. Era un escape arriesgado, pero no tenía otra opción. Utilizando una camilla vieja como escalera, logré abrir la ventana y salir al exterior, justo cuando los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar el lugar. Me alejé corriendo del hospital, sin mirar atrás. Sabía que había sido testigo de algo inexplicable y que debía compartir mi experiencia, pero también comprendí que nunca más quería volver a ese lugar. Esta fue mi experiencia en el hospital abandonado, un lugar que guarda secretos oscuros y que, según los rumores, sigue siendo frecuentado por aquellos que no encontraron la paz en vida. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se atreverían a visitar un lugar así? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse a mi canal de Gala Latina, Relatos Paranormales Reales, y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos por la desolada carretera desierto. Gracias por acompañarme en este relato y hasta la próxima. Así concluye otra historia de terror en nuestro canal. Espero que les haya gustado y recuerden, si tienen alguna experiencia aterradora que quieran compartir, no duden en enviarla. Nos vemos en el próximo video.